Ok, vamos a hacer el cálculo de la corriente en un circuito de dos mallas. Vamos a hacer el análisis del circuito. Vamos a resolver la fórmula del cálculo del circuito utilizando Scilab. Y posteriormente vamos a hacer la implementación de cada uno de los elementos del circuito con Proteus y vamos a realizar el cálculo utilizando un amperímetro. Vamos a hacer el cálculo de las corrientes en cada una de las mallas del circuito propuesto. Este es nuestro circuito. Es un circuito que tiene unas resistencias. Aquí estoy utilizando valores de 1 ohm. Lo simbolizo poniendo 0.001K. Este es 1 ohm, 2 ohms y 3 ohms. Tenemos dos fuentes de voltajes, uno de 8 volts y otra fuente de voltajes de 9 volts. Para el cálculo de la corriente vamos a poner un amperímetro dentro del circuito conectado de forma serial. Vamos a empezar haciendo el análisis del circuito. Vamos a suponer eh, el sentido de la corriente que va de forma horaria. Entonces vamos a empezar primero que tenemos una fuente de voltaje que va de menos a más, por lo tanto tenemos 8 volts. Vamos a hacer su representación como una matriz para poderla resolver matemáticamente. Vamos a ver que tenemos unas resistencias en serie, por lo tanto vamos a tener 1 más 2 serían 3, una resistencia representada con 3 ohms. Vamos a ver que tenemos una resistencia de 2 ohms que está siendo compartida por las dos mallas. Entonces la vamos a poner con un signo negativo. Toda esta línea nos va a dar lo que es la corriente 1, o sea, la corriente en la primera malla. El análisis de la corriente de la segunda malla tenemos que vamos a tener aquí una resistencia compartida entre las dos mallas, por lo tanto la vamos a poner con menos 2 ohms. Tenemos una resistencia, 12 resistencias en series de 2 y 3 ohms, serían 5 ohms. Tenemos la representación de una caída de voltaje, va de más a menos, por lo tanto vamos a representar como menos 9 volts. Aquí ya está nuestro circuito analizado en forma matricial. Aquí tenemos expresado de manera matricial el cálculo de la corriente en I1 y en I2. Tenemos que la fórmula I de t va a ser igual a I1 de t, I2 de t, que va a ser igual a la inversa de la matriz que está representado con esta fórmula. Tenemos 1 entre R11 por R22 menos R12 multiplicado por R21. Y la matriz R22 menos R12 menos R21, R11. Vamos a ver qué nos va a salir con esta división. Tenemos un 1 y R11 que sería 3 multiplicado por 5. Tenemos 15 y esto de acá menos 4. Como son signos negativos, lo vamos a poner con más 4. Entonces tenemos 15 menos 4 me da 11. Y tenemos aquí R22 menos R12 menos R21, R11 representado con esta matriz. Entonces nos queda 1 sobre 11 multiplicada por la matriz 5, 2, 2, 3 y luego los voltajes. Tenemos el voltaje de 8 y menos 9. El resultado al resolver esta matriz, esta multiplicación de matriz por escalar, nos va a dar 2 y menos 1. Es decir, la corriente I1 va a ser igual a 2 y la corriente I2 va a ser igual a menos 1. Esto es ya el análisis
Ahora vamos a ver cómo lo podemos resolver utilizando Scilab. Vamos a abrir el Scilab. Y bueno, tenemos aquí, vamos a hacer la creación de... Vamos a ejecutar el SciNotes para escribir la fórmula. Y vamos primero a representar la matriz A igual... Y vamos a ver la matriz. Y la matriz va a estar igual a... La matriz A la voy a representar con 3 menos 2 y menos 2, 5. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. 3, 2 y luego punto y coma para poner 3 y menos 2. Y luego la siguiente línea la vamos a poner menos 2 y 5. Y le vamos a poner punto y coma para que no nos dé el resultado. La matriz B la vamos a representar con 8, punto y coma, menos 9. Es importante poner el punto y coma para saber que ya estoy en el siguiente renglón. Igualmente vamos a poner el punto y coma al final para que no me exprese el resultado. Luego C va a ser igual. Aquí estamos calculando la inversa. Esto de aquí, estos dos serían la inversa y el voltaje. Entonces tenemos la matriz, la inversa de A multiplicado por el voltaje. Entonces A, la inversa de A, multiplicado por B. Esto ya es nuestra ecuación. Vamos a grabarla, le vamos a dar un nombre, circuito 1. Ya está grabado. Y ahora para ejecutarlo tenemos que ir a ejecutar con eco. Y entonces vamos a tener aquí ya el resultado de 2 y menos 1. 2 y menos 1 que corresponde precisamente a lo que nos da haciendo la resolución del cálculo manual. Ok, ya tenemos aquí nuestra solución utilizando Scilab. Ahora vámonos a Proteus. En Proteus vamos a utilizar un resistor y una fuente de voltaje. ¿Cómo lo buscamos? Vamos a P, donde vamos a seleccionar los dispositivos, P de Peak Devices, y vamos a buscar resistor. En resistor, en la primera parte nos dice resistor asim, que es una resistencia analógica, y vamos a utilizar esa. Posteriormente vamos nuevamente a utilizar source, vamos a darle source, que es la fuente de voltaje, y vamos a irnos a la parte simuladores primitivos, y vamos a utilizar vSource, que es una fuente de voltaje de corriente directa. Una vez que tenemos ya los dos elementos que vamos a utilizar dentro del circuito, lo arrastramos y lo conformamos de acuerdo a lo que a la propuesta del circuito que estábamos realizando. Tenemos 8 volts, tenemos aquí 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, la fuente de voltaje de 9 volts, y incluimos aquí, para incluir el amperímetro tenemos que irnos a esta parte y vamos a utilizar el que dice DC ammeter. Esto lo vamos a poner en forma serial para el cálculo. Ok, cuando nosotros queremos modificar los valores de cada uno de los elementos, este, le damos clic en el elemento y le modificamos aquí donde dice 8 volts, le ponemos 9 volts o el voltaje que nosotros necesitemos. Para el cálculo de las resistencias sí, es exactamente lo mismo. Vamos a ponerle su valor
y aquí en donde dice resistencia, aquí le modificamos el valor que nosotros queramos ponerle. En el caso del amperímetro igual vamos a tener algunos elementos que podemos cambiar, como si lo queremos en amperes, en miliamperes o en microamperes. Eso va a depender de las unidades que se estén manejando. Bueno, ya tenemos nosotros aquí armado nuestro circuito y lo que vamos a hacer ahora es la simulación. Aquí vamos a tener especial cuidado de la lectura de estos dos elementos. Vamos a correrlo, le damos en la parte de abajo Run y en efecto aquí ya tenemos nuestros valores. Tenemos 2 para la malla 1 y -1 para la malla 2, que concuerda con lo que habíamos calculado en forma analítica. Pues aquí tenemos ya esta práctica con un circuito de 2 mallas para el cálculo de las corrientes.